Hola, en videos anteriores vimos en términos generales qué es la lógica clásica proposicional, qué principio supone y cómo se constituye su lenguaje. Vimos qué son las pruebas semánticas, en particular cómo se hace una tabla de verdad, así como lo que son las pruebas sintácticas y la deducción natural. Vimos ya 5 reglas de inferencia a detalle y en esta ocasión continuaremos con ese tema. Antes de comenzar, recuerden que les agradeceré mucho que dejen su like, compartan el video con sus amigos y se suscriban al canal si no lo han hecho. Muchas gracias. Recuerden que este video es patrocinado por Fuerza Puma. ¿Por quién más si no? Comencemos. Ok, entonces en esta ocasión tenemos reglas de inferencia 3. Es muy importante que todas las cosas anteriores estén claras, entonces vayan a los videos anteriores si es que alguna cosa no está del todo afianzada. Y bueno, en las ocasiones anteriores vimos 3 reglas de inferencia cuyo operador principal es la implicación. Vimos también 2 reglas de inferencia cuya conectiva principal es la conjunción. Y en esta ocasión vamos a ver 2 reglas de inferencia más cuya conectiva principal es la disyunción. Comenzamos con la adición. Dada cualquier proposición, se deduce la disyunción de esta con cualquier otra. Es decir, tú tienes cualquier proposición, digamos P, y de esa proposición se deduce la disyunción de esa misma P con cualquier otra cosa. Y ustedes me dirán, pero Gabriel, tú nos dijiste que esto no se trata de magia ni de alquimia. ¿Cómo que de la nada nos vamos a inventar una disyunción con otra cosa y que esa cosa sea lo que se nos dé la gana? Bueno, hay 2 cosas que hacer. 1, repasar la definición de la disyunción. La definición de la disyunción nos dice, solo es falsa si ambos disyuntos son falsos. Es decir, el último renglón de la tabla de verdad es lo que nos da la definición y el resto de los casos son verdaderos. ¿Eso qué significa? Que la disyunción es verdadera siempre y cuando al menos uno de los 2 disyuntos sea verdadero, o dicho de otra forma, basta con que uno de los 2 disyuntos sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. Entonces, si nos vamos a la regla de la adición, lo que dice es, pues sí, tenemos P, cualquier proposición ahí dada, y de ella se deduce la disyunción de esa proposición con cualquier otra. Porque para que esa disyunción nueva que tenemos, P o Q, sea verdadera, es suficiente con haber tenido P, que ya era verdadera. Si con lo anterior todavía queda duda, pues podemos hacer otra cosa, revisar la tabla de verdad. Entonces aquí tenemos que P implica la disyunción de P con Q, que es lo que estamos diciendo en la regla de la adición. Pues bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos 2 proposiciones, eso significa que va a tener la tabla de verdad 4 renglones. Empezamos a asignar valores, 2 verdaderos y 2 falsos para P. En todas sus ocurrencias tiene la misma asignación de valores de verdad. Y asignamos una vez verdadero y uno falso para Q, uno verdadero y uno falso. Y ya tenemos asignación de valores para todas las proposiciones. Ahora bien, de estas 2 columnas tenemos que determinar el valor de la disyunción que está ahí y pues empezamos por esta fila que dice verdadero y verdadero. Para la disyunción pues es verdadero, verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero y ambos falsos es falso. Es decir, es la definición de la disyunción. Ahora, de estas 2 columnas que están resaltadas tenemos que determinar el valor de esa implicación. Y pues empezamos por esta. Antecedente verdadero y consecuente verdadero da verdadero. Antecedente verdadero y consecuente verdadero es verdadero. Antecedente falso y consecuente verdadero también es verdadero. Y ambos falsos también es verdadero. Eso significa que esto es una tautología y que
P o Q es consecuencia de P. Estas son dos razones a partir de las cuales puede quedar claro por qué la disyunción es una regla. Uno, la definición de la disyunción dice que para que una disyunción sea verdadera basta con que uno de los dos disyuntos lo sea. Y ese es el caso cuando tenemos una proposición en deducción natural. Es decir, que aparezca una proposición entre las premisas es tanto como darla por verdadera. Y dos, la tabla de verdad de la adición es una tautología, igual que la del resto de las reglas de inferencia. Esto nos habilita para conferirle el estatus de regla. Vamos ahora a los casos posibles. Tenemos por supuesto este donde tenemos dada P y pues sabemos ya que se deduce P o Q. Ahora, supongamos que tenemos P, la pregunta sería, ¿podemos tener P o R? Y la respuesta es sí, desde luego, según lo que acabamos de aprender. Digamos que tenemos P y queremos tener P o no Q, es decir, una proposición negada, pues también se puede. Y pensamos que tenemos P y queremos tener P o una proposición, o bueno, una fórmula compleja, que en este caso es R implica Q. La respuesta es sí, también se puede tener. Y digamos que tenemos P y queremos tener P en disyunción con ese gatito que está ahí. Bueno, si asumimos que ese gatito también es una variable proposicional que puede funcionar así, cualquier dibujo al que le vayamos a asignar valores de verdad, pues diríamos que también se sigue. Pensemos ahora en los casos imposibles. Digamos que tenemos P y queremos tener no P por adición. ¿Eso se puede? No, por supuesto que no. No puedes hacer eso. Digamos que tienes P y quieres tener P implica R. Tampoco, jamás sucede. Digamos que tienes P y quieres tener P y Q. No, no se puede. ¿Por qué? Porque solo son admisibles las inferencias donde la conectiva principal es la disyunción y uno de los disyuntos es una proposición que ya teníamos. Lo cual, si revisamos los casos que tenemos ahí, es como posibles. En todos, la conectiva principal es una disyunción, como estamos viendo ahí en resaltado, y uno de los disyuntos es una proposición que ya teníamos, en este caso P. Ahora, vamos a verlo en acción. Tenemos aquí dos premisas y una conclusión. Entonces es momento de aplicar la estrategia. En este caso nos están pidiendo que lleguemos a la conclusión Q. El antecedente de esa implicación es la disyunción de P con R. Y en la premisa 2 tenemos a P. Pues lo que hay que tener es el resto de esa disyunción, que es la disyunción con R. Entonces, pues procedemos sencillamente a agregar por adición la disyunción con R por adición en el paso 2. Creo que no hay más explicación. Y con eso ya tendríamos el concordante del antecedente. Entonces, dado que tenemos el concordante del antecedente, se sigue el consecuente. Tenemos P o R implica Q, y es el caso que P o R, por lo tanto, Q por modus ponens de 1 y 3. Y ya está, ya tenemos Q. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos estas premisas y esta conclusión. Y bueno, lo que nos están pidiendo es no P. No P, siguiendo la estrategia, es el antecedente de esa implicación que está en la premisa número 1. Lo que significa que para tener no P, pues tendríamos que, por modus ponens, obtenerla. Y para hacer eso, pues tendríamos que tener el discordante de esta negación que está ahí. Es decir, tendríamos que tener la afirmación de Q o R. Y en nuestra otra premisa, pues ya vimos que tenemos Q. Pues lo que tenemos que hacer es por adición tener Q o R. Q o R es claramente el discordante de esa implicación que está en la premisa 1. Y como tenemos el discordante del consecuente, pues se sigue la negación del antecedente por modus tollens de 3 y 4. Y ya está, quedó demostrado que no P. Vamos ahora al silogismo disyuntivo, que también se le conoce como modus tollens ponens. Nos vamos a referir a él como silogismo disyuntivo para que no se confunda con los otros modos, ¿no?
Bueno, entonces aquí dice, dada la conjunción de una disyunción y una proposición discordante con alguno de los dos disyuntos, se deduce el otro. Es decir, ahí hay una conjunción donde hay una disyunción, es el disyunto del lado izquierdo, y del lado derecho es una proposición que es discordante con uno de los dos disyuntos, en este caso con P. Tienes P o Q y no P. Bueno, de eso se deduce el otro disyunto, es decir, Q. Y bueno, vamos a ver los casos posibles. Está este que ya conocemos, P o Q y no P. Pues, dado que son discordantes P y no P, se deduce que Q. Tenemos aquí P o Q y no Q. Dado que Q y no Q son discordantes, se deduce que P. En este caso tenemos algo un poquito más complejo. Dice, P está en disyunción con Q y P, y eso está en conjunción con la negación de Q y P. Es decir, estos dos son discordantes, los que están resaltados en verde, Q y P, y no es el caso que Q y P. Pues se deduce el disyunto del lado izquierdo, es decir, P. Y vamos a este otro caso, donde lo que tenemos es la conjunción de una disyunción donde del lado izquierdo hay una implicación, P implica Q, y el disyunto del lado derecho es R, y está en conjunción con la negación de esa implicación, que es el disyunto del lado izquierdo, es decir, P implica Q. Lo que tenemos es P implica Q es discordante con no P implica Q, y por supuesto se deduce que R. Y ahora veamos los casos imposibles. Tenemos aquí la conjunción de una disyunción con el concordante de uno de los disyuntos, es decir, P o Q y P. Esos dos son concordantes. Bueno, de eso no se deduce que Q por silogismo disyuntivo. Tenemos entonces ahora una conjunción donde está por un lado la disyunción de no P con Q y tenemos la negación de P. No P es concordante con el disyunto del lado izquierdo y pues sencillamente de eso no se deduce que Q, al menos no por silogismo disyuntivo. En este otro caso tenemos P o Q y el concordante Q, no se deduce P. Y por último tenemos P o no Q y esta no Q, que es concordante con el disyunto del lado derecho, pues tampoco se deduce P. Es decir, cuando hay concordancia no hay deducción. Y bueno, vamos a verlo ahora en acción con un caso un poquito más ingenioso. Tenemos estas tres premisas y esta conclusión. Y a lo que queremos llegar es a Q. Eso significa que para llegar a Q, que está en esa disyunción de la premisa 1, pues tendríamos que encontrar el discordante de S. El discordante de S pues es no S, que está en esa conjunción de la premisa 2, por lo tanto, pues podríamos conseguirlo más o menos fácil haciendo una simplificación. Pero como la conectiva principal ahí es una disyunción, antes tendríamos que encontrar el discordante de esta implicación, que es P implica R. El discordante de P implica R pues no es el caso que P implica R, que está en conjunción ahí en la premisa número 2. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero que todo, pues simplificar. No es el caso que P implica R, y ya que tenemos eso simplificado, tenemos el discordante de el disyunto del lado izquierdo de la premisa número 1. Como son discordantes, P implica R con no es el caso que P implica R, pues se deduce por silogismo disyuntivo de 1 y 3 que es el caso que Q o S. Y como ya tenemos Q o S, pues ahora lo que sigue es simplificar, en este caso, la premisa 2 para conseguir el discordante que nos hace falta. Es decir, no S por simplificación de 2.
Y como ya tenemos ahora sí ese discordante, no S, y en la premisa 5, bueno, en el paso 5, y es discordante con uno de los dos disyuntos que están en el paso 4, pues se deduce que Q. Y ya está, quedó demostrado que Q. Y con eso entonces tenemos tres reglas que operan con la implicación: el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Tenemos dos reglas que operan con la conjunción, que son la conjunción misma y la simplificación. Y tenemos dos reglas que operan con la disyunción, que son la adición y el silogismo disyuntivo. Y esto es nuestro set de reglas básico para trabajar con deducción natural. Esto es muy importante. Cada regla puede aplicarse solo cuando la conectiva con la que opera es la principal. Ya hemos hablado de esto antes. Y a eso me he referido en varias ocasiones con casos imposibles, pero no lo pierdan de vista, por favor. Y vamos a hacer un último ejercicio un poquito diferente. Aquí hay una nueva estrategia que utilizar: simplificar. ¿Por qué? Porque pues tienes dos conjunciones que traen mucha información. Entonces a veces simplificar las cosas te permite dar una nueva perspectiva. Entonces primero simplificamos la premisa número 2. Tenemos S por simplificación en 2. Luego tenemos P también por simplificación en 2. Luego tenemos R por simplificación en 3. Y toda esta implicación donde el antecedente es Q o M y el consecuente es X por simplificación en 3. ¿Y ahora qué? Ya que simplificamos todo. Bueno, observen que el antecedente en la premisa 1 es la conjunción de P y R. Si tuviésemos ese antecedente tendríamos el consecuente que es Q. Y tanto P como R los tenemos ahora como premisas. Entonces podemos ponerlos en conjunción. Tenemos P y R por conjunción de 5 y 6. Y ese P y R es concordante con el antecedente de la premisa 1. Por lo tanto, se sigue el consecuente, que es Q, de modus ponens de la premisa 1 y el paso 8. Y como ya tenemos esa Q, pues... Okay. Sí. Como en el paso 7 tenemos que la disyunción de Q con M es el antecedente de una implicación donde el consecuente es X, y X de hecho es la conclusión a la que queremos llegar, pues sencillamente tenemos que conseguir Q o M. Y como aprendimos hoy, Q podemos tenerlo en disyunción con M por adición en el paso 9. Y como Q o M ya es el concordante con el antecedente, pues se deduce X, que es el consecuente, por modus ponens de 7 y 10. Y ya está. Y pues listo. Con eso completamos el set básico de reglas de inferencia para poder operar en deducción natural. En breve aparecerán videos con las reglas de equivalencia con las que vamos a trabajar, así como tareas para que puedan ejercitarse en estas reglas. Por lo pronto, por favor, repásenlo para asegurarse de que no tienen dudas de la semántica y de los casos posibles y los imposibles de las reglas. Recuerden, por favor, compartir este video con sus vecinos, sus amigos, sus amigas, sus primas, sus exnovias, con la gente que ustedes quieran. Les agradezco mucho que dejen su like y se suscriban al canal. Y pues nada, hasta pronto. Bye, gracias.